Muy bien, acompañadme al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 19, que es el que estaremos considerando en la mañana de hoy. Jesús dijo en el Sermón del Monte, les dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Desde que iniciásemos esta sección del Sermón del Monte, ¿qué es lo que hemos estado viendo? En primer lugar, y de manera muy breve, el Señor Jesús dice: yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a anular, a relativizar la ley, no he venido a resquebrajar lo que hay en el Antiguo Testamento, sino que yo he venido a cumplir. Recordad en este sentido que lo que decíamos, que en el Evangelio de Mateo lo que encontramos es el cumplimiento de todas las promesas redentoras que vemos en el Antiguo Testamento. Y Jesús dice: yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Él cumplió con la ley ceremonial. En su vida, en su muerte, en su resurrección, vemos todo lo que los ritos, las ceremonias, toda sangre derramada sobre el altar simbolizaba y apuntaba. Apuntaban a aquel sacrificio único, mayor, glorioso del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ese cordero inmolado, el Cordero de Dios inmolado, sacrificio, ofrenda, una vez y para siempre. Y ya no se requeriría más sacerdote, más ofrenda. Él es el sumo sacerdote, la ofrenda sin igual. Él cumplió con la ley civil, la ley judicial. Él cumplió a la perfección con las leyes del momento y cargó sobre sus hombros el castigo que la violación de la ley demandaba. Vayamos quedándonos con todo esto, porque así podemos entender, como decíamos, la doctrina y el significado de la cruz. Vemos la salvación que nos regala, sí, pero Él estaba, porque cumplió con la ley a la perfección, sin desviarse, el Cordero sin mancha, sin pecado, cargando por nuestros pecados. Y Jesús en el versículo 18 dice: de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán. Veíamos, si lo recordáis, la armonía que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Que el Antiguo Testamento y Jesús no son dos realidades distintas. Que es imposible creer en Jesús y no creer en el Antiguo Testamento. Y al revés. Veíamos, el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo es revelado en el Nuevo Testamento. Ahora Cristo, decíamos, ya las leyes ceremoniales, las leyes civiles se cumplieron. También cumplió, por supuesto, con la ley moral y no la rebajó. Y esa ley moral, a diferencia de las otras, sigue estando vigente hoy. Los mandatos en lo tocante a la ley moral siguen estando vigentes. ¿Por qué? ¿Y por qué decimos que no rebajó? No lo rebajó porque reflejan el carácter santo de Dios. Y el carácter santo de Dios no se relativiza. Con su santidad, si me permitís, no se juega. Y Cristo, lo más glorioso es que murió por nosotros para liberarnos del peso del pecado, del castigo que nuestro pecado merecía, sino que además nosotros ahora, por la gracia, por el poder del Espíritu, podamos vivir a la luz de esos mandamientos, que podamos abrazar amorosamente, de manera alegre y gozosa, esos mandamientos por el poder del Espíritu.
La gracia de Dios, decíamos, es ese don, ese regalo maravilloso otorgado por Dios que nos capacita. La gracia, por un lado, nos libera, pero también nos capacita. ¿Para qué? Para cumplir la ley. Ahora, y vayamos uniendo todos los conceptos. ¿La ley para qué? ¿Para qué sirve la ley? Para llevarnos a Él. El otro día hablábamos en la reunión de oración y ayer también lo considerábamos. ¿A quién le hablamos de la ley? ¿A quién le hablamos de los mandamientos? Pensadlo. Podríamos decir al creyente que los cumpla. Sí, ya también, pero al incrédulo igual. ¿Por qué? ¿Por qué hablarle al incrédulo de los mandamientos? ¿Por qué hablarle de la ley? Para que se dé cuenta que no puede cumplirla, que no tiene fuerzas, que no tiene capacidad, que se sienta un fracasado en un sentido, que sus brazos decaen, que no tiene fuerzas y que clame por el Salvador, que diga, yo no puedo. Ese es el propósito de la ley, llevarnos a clamar por el Salvador. Y entonces si una vez clamamos, una vez le reconocemos, nos entregamos, Él es nuestro Dios, nosotros sus hijos, y su Espíritu en nosotros para que podamos cumplir de manera gozosa con esos mandamientos, para que los podamos perseguir, para que sea nuestro anhelo, nuestro deseo del día a día. ¿Y qué dice Jesús en el versículo 19? Fijaros, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseñé a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Después de afirmar que Él no viene a abrogar, a anular la ley, sino a cumplirla, ¿de qué nos está hablando Jesús ahora? De la actitud, de la respuesta de sus seguidores. Ahora, ¿la actitud y la respuesta a qué? A los mandamientos, a la voluntad del Señor, a sus preceptos, a lo que Él nos dicta. Y lo que Jesús afirma, fíjate, es que la grandeza o pequeñez de cada uno del reino viene determinado por la disposición del corazón a la hora de obedecer sus mandamientos, de seguir su voluntad. Fíjate que esa pequeñez, esa grandeza, viene determinado por esa obediencia, por ese deseo de santidad, por ese deseo de Él, ese deseo de seguir creciendo a su imagen y semejanza, esa obediencia a Dios. Eso es lo que determinará una posición, otra posición. Fíjate que el parámetro de Cristo tampoco es el parámetro del mundo. De nuevo, ¿qué es lo que el mundo valora a la hora de establecer la grandeza o pequeñez de alguien? Puede ser el poder, el reconocimiento, el éxito, una economía, ahora las redes sociales. Fíjate que Cristo lo que dice es obediencia, fidelidad. Obediencia, fidelidad. Los parámetros son distintos. Jesús dice de manera, arranca con sus palabras diciendo de manera, es decir, en base a lo que he estado exponiendo hasta ahora, por todo lo que he dicho con anterioridad en cuanto a la ley. La ley es totalmente aplicable en quienes confían en el Señor, en quienes han depositado su fe en Dios. Esa ley que era proclamada, exaltada por los profetas y que tiene su cumplimiento perfecto en Cristo. Y puesto que la Biblia no es una colección de ideas de los hombres, puesto que la Biblia no es un cuento de ciencia ficción, no es un conjunto de narrativas inventadas, sino que es la revelación de Dios. La palabra suficiente, inerrante, infalible, autoritativa de Dios merece toda reverencia por parte del creyente. El creyente sabe que lo que aquí hay no son especulaciones. El pueblo del Señor sabe que aquí no hay sugerencias de vida.
No hay planteamientos para que tú o yo, siguiendo nuestra experiencia, los dictados de nuestro corazón, opinemos y decidamos alternando el orden. Él es el rey, Él es el soberano que ha establecido los mandamientos, no nosotros. Él es quien ha diseñado, Él es quien ha dispuesto, ha revelado su voluntad, se ha dado a conocer, nos ha revelado su voluntad de manera escrita. La tenemos. Y a esa palabra ante esa palabra mantenemos una actitud de reverencia, de respeto, de amor. Enseñanzas, mandamientos en lo tocante a nuestra relación con Dios. En lo relativo a la búsqueda de Dios, el deseo de Dios, la devoción por Él, ese deseo de piedad, ese deseo de seguir creciendo en el conocimiento de Él. Pero también mandamientos en lo tocante a la relación con los demás. Amarás al prójimo. Mandamientos en lo tocante a las relaciones en el hogar, con la mujer, con el marido, con los hijos, con los padres. La relación con los hermanos en la fe, con el que se te cruza por la calle, en tu forma de hablar. La cuestión es que se trata de la palabra de Dios y nada puede tener más relevancia para nosotros. Si las palabras subrayadas, no la semana pasada que hablamos de la adopción, sino en el anterior mensaje, eran inerrancia e infalible, la palabra que hoy podríamos subrayar es autoridad. Autoridad. Sí, es una palabra que quizá hoy en día no está de moda, ¿verdad? No está de moda hablar de autoridad, de sujetarnos. No está de moda hablar de eso. No es muy popular. ¿Por qué? Porque la sociedad de hoy viene caracterizada por el individualismo, por ocuparse cada uno de lo suyo. Y bueno, digo la sociedad de hoy, pero ya es lo que caracterizaba al pueblo de Israel en la época de los jueces, ¿no? Sabemos cómo acaba el libro. Cada uno iba a la suya. Cada uno hacía lo que le parecía. Ocuparse, mirarse a uno mismo, hacer lo que uno quiere, seguir el dictado del corazón, no el de nadie, no el seguir el consejo, la enseñanza de los demás, despreciar lo que otros digan. Eso, ¿sabéis a lo que lleva? La destrucción personal. Seguir el dictado del propio corazón, no seguir lo que encontramos en la palabra del Señor, nos lleva al sufrimiento, al lamento, a la confusión, a la destrucción personal, sea en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, con los padres, con los familiares, el vecino, el compañero de trabajo, el jefe, el subordinado, el hermano en la iglesia. ¿Por qué te insisto en todo esto? Por algo muy importante, y es que quien tiene en el corazón esa disposición de someterse a la voluntad de Dios, de seguir la voluntad de Dios, sus mandamientos, es que reconoce y respeta la palabra. No quita que tengamos que luchar, no quita que metamos la pata en ocasiones, pero hay esa disposición genuina en el corazón de decir, es tu palabra, son tus mandatos, es tu voluntad, es perfecta y yo quiero seguirla. Porque tú eres el soberano. Y tú, reconozco, Dios, que tú eres el autor. Que tú has inspirado la palabra. Reconoce la autoridad de Dios. Ahora, fijaros que Jesús dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, como si comparativamente hubiese algunos más importantes que otros, unos más grandes que otros. Pero lo que quiero enfatizar es que todos los mandamientos son relevantes. Ahora veremos que quizá uno iba por delante de otro, pero todos los mandamientos, todo lo que encontramos en la Escritura es relevante. Ahora, Jesús conocía, ¿verdad?, la audiencia que tenía delante suyo. Él sabía cuáles eran las inquietudes, las enseñanzas de la época.
Y en este sentido, los judíos de la época habían dividido las leyes del Antiguo Testamento en dos categorías: enseñanzas positivas, mandamientos positivos, y otros negativos. Los mandamientos positivos, 248, los negativos, 365. Y esos escribas y fariseos que eran muy dados, muy expertos en debatir, en mantener debates intensos, acalorados, respecto a cuáles serían las leyes, los mandamientos más importantes, ¿verdad? ¿Os acordáis que le preguntan, Señor, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Eso era uno de los motivos de discusión en aquel momento. Y Jesús no vacila en su respuesta. Le dice, el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo veis? Hay una relevancia en cada uno. Pero Jesús reconoce que de esos dos hay uno que está por encima. Hay un mandamiento que es supremo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Luego hay un segundo y seguirán otros. En Mateo 23 vemos a Jesús acusando, confrontando también a los escribas y fariseos. Mira qué les dice en esa serie de ayes que pronuncia Jesús. Dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Era importante diezmar, pero te recuerdo, justicia, misericordia y fe. Lo que Cristo enfatiza en su mensaje es que no hay mandamiento divino que podamos considerar irrelevante, que nosotros podamos dejar fuera de la ecuación, que decir este sí, este no. Todos, absolutamente todos son relevantes. Ahora, si volvemos a nuestro texto, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande. ¿Qué se espera de nosotros? ¿No es una pregunta que a veces es recurrente? ¿Qué se espera de mí? Yo no sé los planes que el Señor tiene para ti. No sé en qué ministerio puede que te esté involucrando dentro de un tiempo. Pero lo que sí sé es que lo que espera de nosotros es obediencia. Lo que sí nos está hablando el Señor es que debemos ser obedientes, que debemos ser fieles a Él. Eso es lo que caracteriza al discípulo. El discípulo reconoce al Maestro, reconoce a Jesús, le reconoce como Señor y quiere someterse a Él, a su autoridad, sus enseñanzas, porque reconoce la autoridad, reconoce quién es. Los mandamientos son relevantes, decíamos, ¿por qué? En primer lugar, punto número 1, básico, porque provienen de Él, de Dios, del soberano. En segundo lugar, porque todos los mandamientos son relevantes porque se relacionan entre ellos. En Mateo 22:40 dice, de estos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, depende toda la ley y los profetas. De estos dos depende lo demás. Lo vemos también a veces cuando hay que tratar ciertas cuestiones del corazón, actitudes, apuntando también a los mandamientos. ¿De qué sirve a veces trabajar con la envidia si a la vez no trabajamos, no lidiamos con el deseo que pueda tener alguien de llamar una atención determinada? Porque alguien siente envidia ¿cuándo? Cuando quisiera tener aquello que otro tiene o quisiera ocupar una determinada posición, un determinado lugar. Vemos en otros lo que quisiéramos y debemos tratar de lidiar con la codicia
a la vez que tratamos con esa actitud pecaminosa del corazón. Como también hay ocasiones, hermanos, que no disfrutan de un contentamiento cristiano. ¿Por qué? Por causa de la codicia. Anhelando, buscando, corriendo en pos de aquellas cosas que creen que les van a dar una mayor felicidad, un mayor gozo, y descuidan aquel que es la fuente del gozo. Ayer con los jóvenes hablábamos precisamente de eso. ¿Dónde fijamos nuestra mirada? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Aquí en la tierra o en lo celestial? ¿Hacia dónde está enfocado nuestro corazón? Ahora aquí Jesús enfatiza, ¿verdad?, y enseña acerca de la actitud en cuanto a esos mandamientos. Y nos enseña que es importante, es determinante. La enseñanza aquí es clara. El que quebranta y el que cumple. El que no los enseña y el que enseña. El que quebranta, el que no enseña, pequeño. El que cumple, el que enseña, grande. Mira las palabras de Jesús en Mateo 18, versículos del 1 al 4. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Los discípulos tenían una fe en Jesús, le reconocían. Sin embargo, había algo que estaba mal en su corazón y sus palabras lo ponen de manifiesto, ¿verdad? ¿Cuál era la inquietud de ellos? Señor, de nosotros, ¿quién será el más grande? ¿Quién será el que tenga una mayor posición? Y Jesús parece que primero les dice, vosotros dais por hecho que tenéis asegurado tener parte en el reino de los cielos. Y entre uno de vosotros hay uno que no tiene ni parte ni suerte, por causa de su orgullo, de su ambición, de su pecado. Como si les dijera, tu orgullo no te lleva a ninguna parte. Tienes que humillarte. El orgullo no te va a salvar. Humíllate. ¿Recuerdas cuál es la primera de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y quién es el pobre en espíritu? El que se ha humillado, el que ha reconocido su condición, el que se siente incapaz, el que dice, yo por mí mismo no valgo, no voy a ninguna parte. Señor, tú, el que se ve asombrado por la inmensidad, la grandeza de Dios, la majestuosidad de Dios, que se ve atrapado, captivado por la luz verdadera y rinde su vida. Y dice, mi orgullo no me lleva a ninguna parte, yo soy pequeño, tú eres grande. No son los dictados de mi corazón, es tu voluntad buena, agradable, perfecta. Yo no soy el salvador de mi vida, eres tú. Yo no soy el Señor, eres tú. Yo soy un pecador, tú eres mi salvador. La entrada en el reino sigue la humillación. Pero fíjate que Jesús dice, el que se ha humillado, ese es el mayor. Jesús con las palabras confirma que hay distintas posiciones, ¿verdad? Mayor, pequeño. Ahora, ¿cuál es el parámetro? De nuevo, como decíamos antes, ¿cuál es? Jesús habla de la obediencia y lo hace de una manera clara. El que cumpla, el que quebrante, obedecer, desobedecer. Así que obedecer o no tiene una repercusión. Como diremos después, no en términos de perder la salvación, no. Estamos seguros que la salvación, cuando el Señor ha obrado de manera poderosa, milagrosa en el corazón de alguien y lo ha salvado, no se perderá. Creemos en la perseverancia de los santos. Pero estamos hablando, como veremos, de otras cosas. Y es Dios quien tiene la prerrogativa de decidir quiénes ocupan un lugar de honor. ¿Te acuerdas la madre de Zebedeo? ¿Qué quería? Que sus hijos se sentaran, ¿verdad?, en ese lugar de honor. Y Jesús le dice, el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Es al Padre a quien le corresponde. Y el criterio de Dios es la obediencia.
el que obedece, el que enseña, el que impulsa a otros a que sigan los mandamientos, ese será llamado grande. Ocupará un lugar de honor. Y Cristo dice que la grandeza no viene, lo que vemos aquí es que la grandeza no viene determinada por la influencia, por el reconocimiento, por la popularidad, por el éxito, de que seas un predicador que traspase fronteras. Recuerda las palabras del mismo Señor en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tu lugar no viene determinado por el reconocimiento a la popularidad. Mira cómo Jesús lo dice, cualquiera que quebrante uno de los mandamientos y así enseñe, el que quebrante él y enseñe a otro a quebrantar, ese es el pequeño. El que quebrante, el que rompa, el que anule, el que relativice, el que busque excusas para sortear la voluntad, el mandamiento de Dios. La naturaleza caída ha causado estragos. El pecado ha causado estragos en el corazón del ser humano. Y hay quienes tienen una resistencia feroz ante las prohibiciones, exigencias, por así decirlo. ¿Y qué ocurre? Que encuentran razones, las que sean, para voltear, driblar el mandamiento. Y cuando un cristiano deja de reverenciar, deja de respetar, obedecer la palabra de Dios, incluso en el más mínimo grado, ya no se está pareciendo a Jesús, porque Jesús no vino a relativizar la ley. Jesús no vino a decir esto sí, esto no. Jesús no vino a decir esto lo cumplo, esto no. Jesús alude aquí a los descuidados, a los que son de mal ejemplo a los demás, a los que inducen al error, a los que no solo quebrantan ellos, sino que enseñan a los demás a incumplir. Y esa advertencia, que es seria, no es únicamente para los que puedan estar ejerciendo una posición de maestros. Esta advertencia es para todos. Esta advertencia que estamos leyendo aquí es para todos, porque todos enseñamos. Todos aquí enseñamos en un sentido u otro. Enseñamos positiva o negativamente. Influenciamos positiva o negativamente en otros. Enseñamos en cuanto a la búsqueda de Dios, a mantener ese deseo por la comunión con Él, o en la oración, en la lectura de la palabra. Enseñamos por medio de nuestro testimonio, en nuestra forma de hablar, cómo nos relacionamos con los demás, cómo amamos a los demás. En la relación dentro del hogar, estamos testificando. ¿Qué estamos enseñando? Estamos enseñando, como veremos después, que nuestro hogar refleja un hogar cristiano. Que nada más abrir la puerta de nuestro hogar hay como ese perfume de unos hijos de Dios. En el matrimonio con los hijos, allí donde estás, ¿qué es lo que testificas? ¿Qué es lo que enseñas? Cuando de manera amorosa, respetuosa, reverencial hablamos de la palabra, transmitimos un amor por la palabra. De igual forma, cuando hablamos de la palabra de manera despectiva, de manera irrespetuosa, haciendo caso omiso a sus exigencias, estamos dando un pésimo, un muy mal testimonio de lo que la palabra es. Y quien desobedece, quien enseña a desobedecer, dice Cristo, será llamado pequeño. Os decía antes, y no se refiere a perder la salvación, pero sí que la bendición, la recompensa, el fruto, el gozo, son sacrificados
en la medida en que seamos desobedientes. Mira estas palabras en 2 de Juan 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y en contraposición, ¿a quiénes nos presenta Jesús? Al que guarda los mandamientos y enseña a guardarlos, a cumplirlos. Y para estos nos dice un lugar de honor. ¿Cuál será ese lugar de honor? Cuesta imaginar, ¿verdad? Pero si Dios, el más grande, dice que es un lugar de honor, creamos que será un lugar de honor, inimaginable para nosotros. Pero Jesús, ¿sabes de quién habla? Del que no se conforma, del que permanece, del que está ahí en la brecha, procurando por él, por sí mismo y procurando por el que tiene al lado, para que crezca, para que siga avanzando, habla del que no se queda quieto, del que enseña a otros. Mira que escribió el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 2, del 10 al 12. Dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. ¿Qué le encargó Pablo a Timoteo? Esto manda y enseña. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Pablo a Timoteo le dice, haz esto y enséñalo. Sé ejemplo en conducta, en fe, en amor, en paciencia. Tú sé ejemplo, tú hazlo. Y esto, enséñalo. Que los otros lo vean en tu vida y enseña, promueve, impulsa, empuja que lo hagan. Corrige cuando sea necesario para que lo hagan, para que el que está quebrantando cumpla. Que en su vida siga, dice, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, que pelee la buena batalla de la fe, que eche mano de la vida eterna. El llamado, hermanos, es constante. El llamado es constante y ambas cosas van de la mano. Buscar vivir en nuestros días esa clase de vida que es digna de nuestra vocación, del llamado que hemos recibido. Si el Señor realmente ha obrado en nuestro corazón, un nuevo horizonte se ha abierto. Amamos la palabra, vemos cuál es su voluntad. Andemos en pos de esa clase de vida, pero a su vez enseñemos a los demás. Que no haya en nosotros ese individualismo, ese yo me ocupo de lo mío y punto. Algo que estamos machacando para que quede como una verdad bien atornillada en nuestra mente, ¿verdad? Que no se trata de nosotros a nivel individual, que también se trata del hermano, de la persona que tenemos al lado. Si ya está en la fe, que siga creciendo. Porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Lo vimos, que crezcamos en el conocimiento de Él. ¿Y dónde ocurre eso? En el ámbito de la iglesia local. ¿Sí? Pastor Pedro Blois nos lo enseñó. No se trata de uno solo, sino que buscamos por los demás, a la vez que nos preocupamos por aquellos que quizá hoy no están en el Señor, para que se les presente en su vida y puedan vivir a la luz de esos mandamientos. Así que, como hemos visto, la grandeza viene determinada por la forma de ver, respetar, reverenciar a Dios, su palabra, y cómo se revela en nuestras vidas, cómo nos lo aplicamos, cómo nosotros lo llevamos a la práctica y enseñamos a otros. De verdad, abracemos esto, buscarlo para nosotros y buscarlo para el que tenemos al lado. Enseñar. El significado lo comprendemos todos. Todos sabemos qué significa enseñar. Y eso nos involucra a todos. No corresponde únicamente a 2 o 3, sino que involucra a toda la iglesia.
Y mira, y esta es la voluntad del Señor. Si no te estás involucrando en esto, si no nos involucramos en esa tarea, fallamos. Desobedecemos. Somos infieles. La promesa de Jesús no es simplemente para los grandes de la historia, no es simplemente para Pablo, no es simplemente para Agustín, Calvino, Lutero, Wesley, Spurgeon o quien sea que te pase por la cabeza. La promesa de Dios es para ti. La promesa que aquí vemos, el lugar de honor del que Él está hablando, también es para nosotros. Ahora sigámosle, de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con un corazón rendido. Ahora, con todo lo que hemos estado viendo, ¿qué aplicaciones, qué consideraciones podemos hacer? En primer lugar, y si lo recordáis, hace unos domingos lo veíamos, que toda esta enseñanza bien entendida nos lleve a alejarnos de esos dos extremos que se han vivido en la historia de la Iglesia en distintos lugares, ¿no? Ya sea el legalismo o ya sea, como decíamos, el que la ley no importa. Pero hablando ahora en específico del legalismo, el hacer una referencia, es decir, cumplir los mandatos, cumplir, hacer referencia al cumplimiento, esto no es ser un legalista. Muchos son tildados de legalistas por enseñar, por preocuparse, por mantener un espíritu de obediencia a la voluntad de Dios. El legalista es el que añade mandamiento sobre mandamiento. Pero esforzarse por obedecer a Dios, no es ser un legalista, es querer honrar al Señor. Querer obedecer al Rey no es ser un legalista. No es ser un legalista, es querer darle la honra que Él se merece. Ahora, en segundo lugar, los cristianos, como decía, debemos esforzarnos para avanzar nosotros en la vida personal, cada uno de nosotros en la obediencia, pero también extendernos hacia los demás. Que los otros crezcan. Y debemos procurar por los demás. Debemos involucrarnos de lleno. De lleno. Porque a veces, como decíamos, ¿no? Hay quienes bajo la bandera de la libertad hacen lo que quieren. Pero el Señor ha establecido su voluntad de manera muy clara en muchas áreas. Áreas de la vida, de nuestro día a día, en donde estamos sí implicados. Él ha dejado muy claro cuál es su diseño en cuanto al matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres. No hay otra. No hay alternativa. No la hay. Amar a la mujer. Sacrificarse por ella. Entregarse por ella. A esa mujer con quien estableciste un pacto de por vida. Mujeres, sujetaos a vuestros maridos, una disposición del corazón de alentar, de fomentar, de apoyar el ministerio del marido. Por cierto, y sobre todo quizá dirigiéndome a los jóvenes, el joven creyente no tiene libertad para casarse con el incrédulo. El que cree, el Hijo de Dios no tiene una libertad para casarse con el primero que pasa, para que nos entendamos. No nos unamos en yugo desigual. Y eso lo tenemos en la palabra. A veces hay jóvenes que se ríen cuando hablo de decir, vamos a tener que pasar el filtro el día que alguien te pretenda. El día que alguien se atreva a pedir la mano de mi hija, ¡ay! Ya. En el ámbito de la sexualidad, más de lo mismo. Su voluntad es clara, innegociable. Hay una sexualidad que se vive única y exclusivamente dentro del terreno del matrimonio. Pero como estuvimos viendo
y se ha estado viendo también en el Congreso de Mujeres, la sexualidad también, ¿no?, abarca varias cosas. ¿Y qué más se puede enseñar acerca de eso? El otro día precisamente Melissa fue a comprarle unos pantalones a Noah. Y ahora ya en una tienda donde la ropa tan solo llega, el otro se lo compartía también a Nelly, digo, en una tienda donde la ropa llega para niñas de hasta 10, 11 años, ya casi nada más llegar te dicen, ¿qué tipo de pantalón quieres? ¿Quieres que se vea medio trasero o no? Permitidme que lo diga así. Oye, el creyente sabe que no vale cualquier forma de vestir. Y que debemos enseñar, como sé que Melissa sí lo trasladó a las mujeres, que la sexualidad es más que pecho y trasero. Y eso los padres y madres deben enseñar a las hijas. También a los hijos. Pero a las niñas también de vestir de una manera decorosa. Prudente. Aún en el hogar, hijos, obedeced a vuestros padres, porque es lo justo. Hoy me voy a ganar el cariño de todos, ¿eh? Hijos, obedeced a vuestros padres, porque es lo justo. Es lo justo. Honrad a vuestros padres, a padre y madre, porque es lo justo. Porque esto es lo que requiere el Señor. Ahora, padres, no exasperéis a vuestros hijos. No vale cualquier tipo de educación. Criadlos en disciplina y temor del Señor. Es un trabajo arduo, es laborioso, requiere esfuerzo, pero vale la pena. Enseñadles del temor del Señor. Apuntad con vuestra enseñanza cuando tenéis que aconsejar a los hijos, a las hijas. Hagamos el esfuerzo de argumentar bíblicamente, de apuntar a cuál es el diseño de Dios en cuanto a lo que sea. Claro, a veces decimos, esto sí, esto no. Ya, vale, pero ¿por qué? Enseñemos. En el trabajo, sujétate al jefe. La palabra nos lo muestra. Sujetaos, servid con buen corazón a vuestros amos. Y si eres jefe, oye, sin amenazas. En nuestras relaciones, cuidando la actitud que tenemos con los demás. Cuidando nuestra actitud, cuidando nuestra forma de hablar. No sirve cualquier forma de hablar. Lo estuvimos viendo domingos atrás. Que de nuestra boca salgan palabras llenas de gracia para edificación, para, sí, exhortar con gracia, con verdad. La palabra es muy clara en cuanto a las palabras que deben salir de nuestra boca. Y como corolario de todo eso, mira lo que escribe Pablo a Tito. Voy a ir leyendo. En el capítulo 2, del 1 al 15, voy a ir saltando también algunos versículos, pero dice, mira, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla lo que esté de acuerdo con la palabra. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas sean reverentes, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. Que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes. Que enseñen a cuidar del hogar, que enseñen a amar al marido, a los hijos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a los jóvenes, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Versículo 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie se ampare en una supuesta libertad para desobedecer los mandamientos, para desobedecer aquello sobre lo que Dios sí se ha pronunciado de una manera clara, ni para dejar de amonestar, ni para dejar de corregir con gracia, con verdad, con misericordia a quienes dicen ser cristianos y quizás están desobedeciendo. Es nuestro deber amonestar al hermano cuando vemos que está desobedeciendo. John Murray dijo, debemos resistir el veneno virulento del individualismo que tolera en otros la indiferencia y la desobediencia que no podríamos justificar en nosotros mismos. De la misma manera que debemos resistir la tendencia a tolerar en nosotros mismos lo que condenamos en otros. Cuando somos complacientes, cuando parece que pasamos por alto la desobediencia, el pecado de otro, ya bajamos la alarma, con el riesgo de que eso repercuta también en nosotros, en nuestro estilo de vida. El espíritu individualista, ¿verdad?, de la época que lleva a despreocuparse de los demás no debe tener cabida en la iglesia del Señor. Hay una escena en la palabra que por todos es conocida. ¿Te acuerdas de Caín y Abel? ¿Sabemos lo que ocurrió? Caín mató a su hermano. ¿Y qué le pregunta Dios a Caín? Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Que no haya ese espíritu de Caín. Sí, guardamos, nos preocupamos por los demás. Exhortamos, corregimos. En 1 de Juan se nos establece uno de los parámetros para que podamos saber si hemos pasado de muerte a vida. ¿Sabes cuál es? Si amamos al hermano. Una carta donde el amor está por todos lados. Y dice, como si te preguntara, ¿quieres saber si has pasado de muerte a vida? ¿Quieres saber si tienes un corazón que se ha convertido? ¿Amas? ¿Amas al hermano? Porque si no amas a Dios a quien no ves, si dices amar a Dios a quien no ves, oye, ¿cómo no amas al hermano a quien sí que ves? El que no se preocupa por el hermano no lo ama. Y si es una tendencia, si es un patrón de vida, si no hay un amor genuino por el hermano, debes sentir una fuerte preocupación, un fuerte temor de que quizá no hayas pasado de muerte a vida. Porque el filtro del que nos habla Juan aquí es, ¿amas? Hay un amor, no un amor según yo sienta, sino un amor según los criterios, los parámetros que bíblicamente definen el amor. Apreciamos, ya voy acabando, apreciamos y celebramos la gracia de Dios en Cristo. Fijaros que a lo largo del mensaje, hablando de la obediencia, no he hablado de cumplir a rajatabla, a la perfección, todos los mandamientos, todos los días, sino de una disposición del corazón de obedecer. ¿Por qué? Porque si miramos nuestro día a día, si nos analizamos, vemos que en algo fallamos. Vemos que en algo nos hemos equivocado, que hemos errado en algún sentido, que en algún lugar nos hemos quedado cortos, que hayamos metido la pata. Y se trata de una lucha. El creyente tiene una lucha con la corrupción, con los vestigios de pecado que aún moran en nosotros.
pero sabemos que la salvación no depende de nuestra obediencia, sino de la gracia de Dios. Que no es por nuestras obras, sino por la obra en mayúsculas que Jesús, el Hijo de Dios, hizo a nuestro favor, para que nosotros, ahora unidos a Él, y por el poder del Espíritu que mora en nosotros, podamos amar su voluntad y seguir su voluntad de una manera sincera, con una disposición llena de gratitud, desde la gratitud, desde el asombro. Cuando Él nos llamó con su gloria, que se presentó en nuestras vidas, irrumpió en nuestro corazón, y desde el asombro de ver quiénes éramos, quiénes somos ahora por su gracia, somos movidos de una manera sincera a seguir su voluntad. Decir, tú eres el Rey, tú ya es la autoridad, y yo de una manera alegre, gozosa, no como a regañadientes, me someto a tu palabra, a tu voluntad, por amor. Es desde el amor, desde la gratitud, desde el asombro. Ahora, todo esto que hemos estado viendo nos permite analizar, ¿verdad?, cómo estamos. ¿Cuál está siendo la disposición, decía, de nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra actitud ante la palabra? De reverencia, de respeto, de amor, de sujeción en todas las áreas de nuestra vida. Y aquellos que creen, que digan, oye, es que ahí me estoy equivocando, ahí no estoy, ahí, acude a la cruz. Rinde lo que sea ahí a los pies de la cruz. Y quizá hay alguien que dice, es que yo veo los mandamientos y solo me llevan a una desesperación. Aún es que parece que no puedo. Bien, es la ley llevando a cabo la función. Que te rindas, que clames por el Salvador, para que el Espíritu obre en tu corazón. Amén. Así que clama, pídele para que lo que tú no puedes, Él obre. Que lo que hoy te está pesando, Él esté en tu corazón. Amén.